Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. El corazón de la Reforma Protestante es el tema que vamos a estar tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. Lo que comenzó como una simple protesta del monje Martín Lutero en contra de las ventas de indulgencias de la Iglesia Católica se convirtió en un movimiento transformador para la historia de la cristiandad. Y hoy queremos ver cuáles son las bases teológicas de esos cambios que se suscitaron en esa época. Y para esto tenemos con nosotros a Sugelia Salvador para continuar hablando del tema. Así mismo es. ¿Cómo están ustedes? Bueno, gozoso de poder tratar un tema como ese ahora que estamos celebrando los 500 años de la Reforma. En el programa anterior hablamos de todo lo que sucedió en la Reforma desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg en contra de la venta de indulgencias que tenía la Iglesia Católica para financiar la construcción de la Catedral de San Pedro, y la lucha contra los turcos también. Eso fue el 31 de octubre de 1517. O sea que este próximo 31 de octubre estaremos celebrando 500 años de ese evento. Ahora, Lutero no sabía la trascendencia que iba a tener esa protesta que él tenía. ¿Y quién hubiera podido imaginarse algo que iba a tener un impacto como el que se produjo, ¿no? Era difícil de prever. En el programa anterior tú nos explicaste, Salvador, de que muchas personas entienden que todas esas doctrinas y enseñanzas teológicas que han salido resultantes de la reforma de Lutero, que ahí están contenidas todas esas doctrinas, pero esa reforma se propagó a diferentes países donde se complementaron, si podemos decir así, diferentes postulados. La realidad es que inquietudes habían aún desde antes de Lutero y hubo muchos aportes, esfuerzos, pero cuando Dios abre puertas, como lo hizo en el caso de lo que Lutero propuso, esto se diseminó en conjunción obviamente con el hecho de la invención de la imprenta y cómo se diseminó la verdad a través de escritos. Y otros hombres empezaron a leer los escritos de Lutero, por ejemplo, pero no necesariamente se convirtieron en copias de Lutero, sino que también tuvieron su propia forma de pensamiento. Y me refiero a hombres como Calvino, como Zwinglio. En otros países la condición política no era la misma. Por lo tanto, aunque hubo esfuerzos de reforma, el impacto no fue igual. Estamos hablando de que en España se vivieron cosas. Lo único que la Gran Inquisición estaba allí y apagaron muchos de estos esfuerzos. Pero lo que ocurrió en Inglaterra también fue impresionante, aunque allí finalmente se llega a establecer no necesariamente la versión de la reforma como nosotros la conocemos al día de hoy, sino ese anglicanismo que se estableció como una religión oficial de la Iglesia. Pero a lo que me refiero es que aunque hubo versiones distintas en esos países, Alemania, Suiza, en Francia no se vivió lo mismo por el tipo de gobierno que había en ese momento, la verdad es que el impacto de lo que Lutero hizo permeó toda Europa, aunque no se viviera igual en los diferentes países. O sea, en otras palabras, no vemos que el luteranismo sea lo que se quedara predominando en el mundo reformado aún al día de hoy. Pero lo que Lutero hizo fue encender una hoguera que fue difícil de apagar. En otras palabras, propugnó por el pensamiento basado en las escrituras de cada quien, el que el pueblo se educara leyendo las escrituras. Él mismo tradujo las escrituras para que el pueblo las leyera. Muchos otros maestros empezaron a estudiar la Biblia por sí mismos, no ya basados en
versión que Sugel muy bien explicó en ese programa al que tú hacías referencia, de que era la Vulgata Latina, que tenía muchos errores y a un impacto doctrinal en la forma como se develaban ciertas doctrinas, como sobre todo el Evangelio. Y entonces ahora ellos quieren que el pueblo lea versiones correctas de las Escrituras, de la traducción de los idiomas originales, y poder el pueblo conocer así todo lo que la Biblia enseña. Cuando Calvino hace esto y él empieza a enseñar a sus seguidores, cuando Zwinglio hace esto y asimismo los reformadores en Inglaterra, el impacto fue por eso general y ahora mismo podemos decir universal. Cuando esos, vamos a decirlo así, esos planteamientos, postulados teológicos salieron, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica? Yo sé que hubo persecución porque tenemos la Inquisición y a mí tuve no sé si puedo decir la bendición o si fue un momento de tristeza de ver el Museo de la Inquisición, de todos los instrumentos que tenían para torturar a aquellos que profesaban la fe cristiana, y es algo triste. ¿Eso en Perú? Yo lo vi en España, eso ha estado en diferentes países, y fue algo triste el ver cómo la iglesia trató de sofocarlo, matando personas, torturando personas de una manera, no sé ni qué término utilizar, algo sumamente inhumano, algo sumamente triste, porque si la Iglesia Católica tenía sus razones bíblicas para hacer eso, debió haber dado una respuesta teológica a la situación, no una persecución. Realmente la Inquisición comenzó a funcionar mucho antes de la llegada de la Reforma, desde el año 1200 y tantos. La Inquisición comenzó a evolucionar hasta convertirse en lo que llegó a ser finalmente. Y los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, le dieron un impulso, sobre todo Isabel, le dio un impulso muy fuerte a la práctica de la Inquisición en España, y todavía la Reforma no había estallado. O sea que la Inquisición es anterior, pero cuando surge la Reforma protestante, ahora la Inquisición tiene un nuevo enemigo al cual hacerle frente y se volvió brutal. Ahora bien, vamos a volver otra vez a Lutero, el inicio de la Reforma. Tú preguntabas que qué reacción hubo. De la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma. Mira, Dios es el Dios de la historia y nosotros podemos ver a Dios orquestando las cosas para que surgiera lo que finalmente surgió con la Reforma. La invención de la imprenta a mediados del siglo XV, el surgimiento del humanismo, el nacionalismo europeo que estaba en ciernes. Hay muchos elementos que surgieron allí. Pero si vemos la historia desde el punto de vista humano, y viendo solamente la parte de los actores humanos de la Reforma, pudiéramos decir que si la Iglesia Católica no hubiera reaccionado contra Lutero como reaccionó, probablemente esas tesis que Lutero clavó en la puerta de la iglesia del Castillo en Wittenberg hubieran pasado sin pena ni gloria. Porque Lutero escribe 95 tesis en latín, o sea, el pueblo no entiende eso. Era una invitación a los académicos de la ciudad a discutir un tema muy particular. O sea, que nadie piense, por favor, que Lutero dijo, estas son mis tesis para la reforma de la iglesia. No, Lutero simplemente estaba molesto por la venta de indulgencia, como tú decías al principio, que en Alemania tomaron un matiz particular por el hecho de que era Tetzel el que estaba vendiendo estas indulgencias. Y Tetzel era un monje sumamente persuasivo. O sea que Lutero protesta contra esta venta de indulgencias, pero pasaron dos cosas. En primer lugar, debido a que la imprenta ya estaba hecha hace más de 50 años y debido a que muchos se entusiasmaron con el documento de Lutero, sin el permiso de Lutero, esas tesis fueron traducidas al alemán y probablemente a otros idiomas, y de inmediato comenzaron a imprimirse masivamente, a tal punto que algunos dicen que en un lapso de 30 días las 95 tesis de Lutero prácticamente habían inundado Europa. Y eso el hashtag 95 tesis se había diseminado. Exactamente, eso es impresionante. O sea, las redes sociales de aquellos días funcionaron de una manera increíblemente efectiva. Eso es lo primero. Mucha gente leyó las tesis de Lutero y como mucha gente estaba ya molesta con la Iglesia Católica, encontró un lugar en el corazón de muchos. Pero por otro lado, la reacción de la Iglesia lo que hizo fue empujar todavía
a Lutero. Siempre se ha dicho que bueno, yo no sé qué palabra usar porque este programa lo oyen en varios países de América Latina, pero siempre se ha dicho que para que una chichigua, un papalote, una cometa se eleve, necesita un viento contrario. Y eso fue precisamente lo que pasó en la Reforma Protestante. La reacción de la iglesia fue el viento que hizo que el papalote de Lutero subiera bien alto en aquellos días, porque la iglesia se sintió amenazada. O sea, ese documento de Lutero fue como un golpe mortal a ciertas cosas que la iglesia católica veía en ese momento como muy importantes. Creo que fue Erasmo de Rotterdam, un sacerdote católico, que decía, no me extraña que la protesta de Lutero haya alcanzado el nivel que alcanzó, porque él atacó dos cosas que en este momento no se pueden atacar, la tiara del Papa y el vientre de los frailes. O sea, en otras palabras, Lutero le está asestando un golpe al poder papal por un lado, pero por el otro lado a la rapiña de la que muchos estaban viviendo. Con la venta de indulgencias. Con la venta de indulgencias. Yo voy a repetir lo que decía en el programa pasado. Aquí no estamos diciendo, primero, que no hubo cristianos verdaderos durante toda la Edad Media, no es que el evangelio se perdió hasta que llegó Lutero, ni tampoco estamos diciendo que todos los integrantes del catolicismo romano eran unos bárbaros que vivían de la rapiña del pueblo. No había. De hecho, hubo unos esfuerzos dentro del mismo seno de la Iglesia Católica por renovar cosas de la iglesia que veían mal, sobre todo aspectos de corrupción y de inmoralidades. O sea, hubo dentro de ellos mismos cosas que no necesariamente estaban enraizadas en la doctrina o la verdad. De hecho, mucha gente no sabe que antes de Lutero, Isabel la Católica había iniciado una reforma en la iglesia en España. El problema es que era una reforma moral, no era una reforma teológica. O sea, Isabel era católica, una católica hecha y derecha. De hecho, Isabel le prometió a la Virgen que si ella llegara a ser reina en España, ella iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para erradicar la herejía en España. O sea, y ella lo hizo realmente. Pero Isabel murió en el año 1504. Recuerda, Lutero clavó la tesis en el 1517. O sea que Isabel comienza una reforma, entre comillas, en la iglesia española antes de que surgiera la reforma de Lutero. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, era una reforma moral. Isabel se metía en los conventos y el cardenal Cisneros se metía en los monasterios. Cisneros de hecho, ya nombró a Cisneros precisamente porque era un hombre muy recto, era un erudito de paso. Cisneros fue el autor de la Biblia Complutense, que era una Biblia que estaba traducida, estaba la Vulgata, pero estaba el texto hebreo, estaba el texto en griego, en el Nuevo Testamento, estaba el texto creo que en español. O sea, era un esfuerzo increíble la Biblia Complutense en aquellos días, pero Isabel ni siquiera vio la Biblia Complutense ser publicada porque murió antes. Pero vuelvo y repito, ya había personas en la Iglesia Católica que veían que había un problema. Ok, había un problema, hablamos de la persecución física que hubo, pero ¿qué respuesta teológica dio la Iglesia Católica a esos postulados? No, ninguna. Ninguna. Solo persecución, Pero protesta. ellos trataron de debatir con Lutero. Pero más tarde. Exacto, pero trataron de ver cómo podían convencer a Lutero. Pero lo primero era que él se retractara. Eso es lo que ellos quisieron. Pero hubo ciertas discusiones, o sea, y ahí entonces entra en el hecho de que Lutero trata de explicar qué es lo que él cree. A él no le dejan explicar, porque el punto de ellos no era necesariamente aprender. Ellos querían mantener el sistema. O sea, mantener su hegemonía. Correcto, y era una forma, si lo vemos desde un punto de vista moral, económico, era una forma terrible moralmente hablando, pero financieramente era bueno conseguir dinero de esa forma. Imagínate, o sea, qué fuerte o qué persuasivo es hablar a las personas de sus familiares que han partido y que les digan que están en un purgatorio y que con solamente ellos desprenderse de dinero, ellos pudieran lograr aliviar la aflicción de sus familiares. O sea, es un argumento muy emotivo. O sea, Lutero estaba luchando contra eso. Y para las personas eso, hasta el día de hoy, para muchas personas eso es apela. Sí. Entonces, sin embargo, tenemos que vivir por las emociones o por la verdad. Lo que estaba en juego en ese momento era la verdad.
Y Lutero quería traer el punto de la salvación para que estuviera claro cómo el hombre puede tener una correcta relación con el Dios del cielo. Lo que estaba claro para Lutero era la verdad, pero para esos sacerdotes, ¿verdad? Para el papado era el aspecto económico que estaba ahora. Y entonces ellos basaban mucho de sus argumentos en lo que los padres de la iglesia decían. Y ahí hubo debates de argumentos y contraargumentos de lo que decía tal padre de la iglesia. Lutero les argumentaba, pero al final, en el fondo, lo que Lutero traía al tapete era la palabra de Dios. Y lo que enseña la palabra de Dios. Y en ese terreno la iglesia católica no pudo defenderse. Sí, dime, Lo que iba a decir, una pregunta. Volviendo al aspecto de la reacción, esa reacción de la Iglesia Católica hacia Lutero, por ejemplo, en el año 1518, el 21 de abril, Lutero tuvo que ir a Heidelberg a reunirse con la orden, y ahí Lutero tiene que escribir otro documento, y todo eso hace que Lutero comience a afinar sus pensamientos. Okay. Más adelante tiene que acudir delante de Cayetano, que era un apologista católico, y Cayetano sí era fuerte, era un erudito también, pero ahí Cayetano sí no le dio a Lutero oportunidad para defenderse de nada. Sino él dio su planteamiento. Sí, pero mira dónde yo quiero llegar. Mientras más atacaban a Lutero, más hacían que Lutero tenía que ir a las Escrituras a poder entender su propio pensamiento. Para defenderlo delante de esas personas. Llega el punto exactamente en que Lutero entiende dos cosas que fueron fundamentales para la Reforma, y ya creo que ahora podemos entrar en el corazón de la Reforma. La primera es, ¿quién es la fuente de autoridad máxima para poder decidir quién está en la verdad y quién está en el error? Lutero decía, sola Escritura. Nosotros no podemos permitir que sean los papas o los concilios los que determinen la verdad, lo que distinga la verdad del error, es la Biblia misma. Porque la Iglesia Católica tenía secuestradas las Escrituras. Sí. O sea, la Iglesia Católica solamente se permitía que la Biblia se leyera en latín, o algunas versiones que ellos aprobaran, sí. Pero por otro lado, solamente el Papa o los obispos tenían la autoridad para interpretar correctamente las Escrituras. Entonces, era un secuestro de la verdad, eso por un lado. Pero mira, yo quiero que tú hables de ese secuestro en el próximo segmento. Tú ves que tú no eres el único que yo interrumpo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. A propósito de los 500 años de la Reforma Protestante y de cómo los reformadores se basaron solo en las Escrituras para extraer las doctrinas que propusieron, tengo una cita de Albert Mohler que dice: la teología de la Reforma no podría sobrevivir por mucho tiempo sin el compromiso explícito de la Iglesia a la autoridad de las Escrituras por encima de todo lo demás. Suger, tú estabas planteando en el segmento anterior que Lutero decía sola Escritura. ¿Qué significa eso? Déjame ponértelo en el contexto histórico, porque yo creo que, aparte de que es una historia interesante, es muy iluminadora cómo fue surgiendo las cosas, porque algunas personas pueden pensar que Lutero se sentó a definir, esta va a ser el plan de reforma, sí. Este es mi plan de reforma. No. Este es mi primer planteamiento. Exactamente, no. Estas cosas comenzaron a surgir. Como te decía, Lutero clava las tesis en el 1517, octubre, 31 de octubre. En abril del 18 es invitado a Heidelberg a explicar sus tesis. Luego Cayetano tiene que comparecer ante Cayetano. La entrevista con Cayetano fue muy fuerte, a tal punto que Lutero tuvo que irse escondido porque temía por su vida. En el 1519 ocurrieron dos cosas, por lo menos, que son importantes de señalar. La primera es que Lutero escribe un libro en marzo de ese año, 1519, sobre la libertad del hombre cristiano, y se lo envía al Papa con una carta que era amable pero firme. En una parte de la carta, me encanta esto, Lutero le dice al Papa: no preste atención a aquellas sirenas que lo elevan como si fuera usted un semidios en lugar de un mero hombre. Usted es un siervo de los siervos y por encima de todos los hombres tiene un puesto en sumo grado peligroso y delicado. No deje que lo engañen los que pretenden que usted es el Señor del mundo. Ahora fíjate, Lutero en ese momento no estaba atacando todavía al Papa, le estaba diciendo:
yo le estoy animando a que usted ocupe un lugar de siervo, pero todavía no está diciendo este hombre está mal, es el anticristo o lo que vino mucho después o un tiempo después. Ahora, Lutero en ese momento, al escribir esa carta al Papa, inicia un pequeñito periodo de paz entre Lutero y el papado, pero a mediados de ese año, Juan Eck, un teólogo católico, escribe unas proposiciones en contra de Lutero, al punto de que eso hizo que se planteara un debate entre Juan Eck y un compañero de Lutero llamado Karlstadt, porque no se le iba a permitir a Lutero participar en ese debate, pero básicamente era en contra de Lutero. Un debate que se lleva a cabo en Leipzig en junio de ese año. Ahora, ¿por qué ese debate es importante? Porque lo que Juan Eck planteaba era, yo quiero discutir con Lutero o con sus seguidores el tema de la venta de indulgencias y la supremacía del Papa. Ahora, esto es crucial porque Lutero hasta ese momento ni había tocado ese tema. Es Juan Eck que lo trae sobre el tapete. Por eso te decía que son los vientos contrarios del catolicismo lo que hacen que el papalote de Lutero se vaya elevando cada vez más. Porque entonces ahora Lutero se enfrenta con Juan Eck. En un principio no se le iba a permitir a Lutero participar en el debate, pero Juan Eck dice, no, pero es que yo no me quiero debatir con un subalterno, yo quiero debatirme con el mismo Lutero. Y en julio de ese año, Juan Eck y Lutero comienzan este debate ellos dos. Y el tema de la supremacía del Papa fue crucial porque Juan Eck decía que la iglesia estaba fundamentada sobre el Papa, según las palabras de Cristo a Pedro, cuando dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo no quiero entrar en este tema ahora, solamente quiero decir, de paso, que el mismo Pedro dice en su carta que la roca sobre la cual está edificada su iglesia es Jesucristo, no él como persona. Pero ese no es el punto de discusión aquí. ¿Por qué eso fue importante? Porque entonces ahora Lutero tiene que decir de manera más tajante la autoridad del creyente no pueden ser ni los papas ni los concilios, tiene que ser la Biblia y solo la Biblia. Él no estaba diciendo de ninguna manera que debemos desechar a todos los grandes teólogos y maestros de las Escrituras que Dios ha enviado y envía a la iglesia. El mismo Pablo dice en Efesios capítulo 4 que Cristo constituyó en su iglesia pastores y maestros para que equipen a los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. O sea, aquí no estamos negando eso. Pero ningún maestro de las Escrituras es infalible. La Biblia sí lo es. Ningún maestro de las Escrituras puede ser la autoridad final de los creyentes. La Biblia es esa autoridad. Entonces, ese fue el gran principio, el principio formal de la Reforma, porque fue lo que le dio forma a la Reforma. Y de allí surge el otro principio importante, que es que el pecador es justificado o declarado justo delante de Dios únicamente por medio de la fe, y algunos le llaman a esto el principio material de la Reforma, porque fue la materia más importante sobre la que se discutió y se debatió durante el tiempo de la Reforma. Así que aquí tenemos sola Escritura por un lado, la Biblia es nuestra máxima autoridad, la única autoridad infalible del creyente. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, dijo Lutero más adelante en 1521 cuando se enfrentó a Carlos V en la Dieta de Worms. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Pudiéramos escribir tomos de esa frase, porque la idea es: nadie puede ser señor de mi conciencia, nadie puede imponer sobre mí un mandamiento que la Biblia no contenga, porque Dios es el que tiene máxima autoridad sobre mí y Él habla por su palabra, no a través de los papas, no a través de los concilios. Esa renuencia a estudiar y a hurgar lo que dice la Escritura y aún a discutir la Escritura y ver que para definir, afinar nuestras ideas sobre qué enseña la Biblia, y en particular sobre la salvación, esa renuencia es lo que impide a muchas personas llegar al conocimiento de la verdad. El mismo Lutero, estando en el convento, antes de él llegar a conclusiones con estas ideas, era desanimado para ser un estudioso de las Escrituras. De hecho, a él lo pusieron a hacer muchísimo trabajo pesado. Cuando él se inicia, siempre lo que son nuevos en el ejército o en la medicina, los reclutas lo ponen a hacer ciertos trabajos pesados. A él lo pusieron a hacer ciertos trabajos pesados. Su inclinación, sin embargo, era querer estudiar. Y a él lo desanimaban diciendo: mira, ponte a mendigar,
porque necesitamos recursos antes de tú estar estudiando. Pero esa renuencia permanece en lugar de las personas de la Iglesia Católica decir, vamos a estudiar, vamos a ver de dónde está basado nuestra creencia. Ellos lo que quieren es neutralizar a Lutero, en lugar de decir, ven, vamos a ver qué es lo que la Biblia vamos dice, a investigar, porque lo que está en juego es demasiado Sí, importante. vamos a investigar si esto es verdad. De hecho, me estoy adelantando mucho en la historia, pero en el año 1545 la Iglesia Católica convoca a un concilio, que fue el Concilio de Trento. Este concilio fue muy importante porque definió lo que la Iglesia Católica es al día de hoy realmente. 1545 a 1563. Y allí se condenaron precisamente aquellas grandes doctrinas que los reformadores volvieron a sacar a la luz. En primer lugar, la Biblia no es nuestra única autoridad, decía el Concilio de Trento. Es la Biblia más la tradición interpretada por el Papa y los obispos. Y en segundo lugar, la Iglesia Católica condenó fuertemente el hecho de que el pecador fuera salvo únicamente por medio de la fe, algo que el Nuevo Testamento enseña con toda claridad, y el Concilio de Trento declaró eso como un anatema. Muchos católicos probablemente no saben esto, pero lo que Anatema significa es maldición. esto es: maldito sea de Dios el que diga que la salvación del pecador se obtiene por medio de la fe sola. ¡Wow! Eso es exactamente lo que Pablo dice en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28, dice Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Precisamente eso fue lo que hizo que explotara toda esta situación. Es que Lutero empieza a estudiar las Escrituras y descubre no lo terrible que estaba la iglesia simplemente. Él descubrió lo terrible que estaba su propio corazón. O sea, y en ese sentido, él no estaba... Podemos ver a Lutero y querer crucificarlo porque atacó todo aquel sistema. Es que él estaba tratando de ser honesto consigo mismo. De hecho, él todavía aún antes de descubrir el glorioso evangelio de la justificación por la fe, él empezaba a ver la negrura de su corazón y no encontraba la paz. ¿Cómo yo encuentro la paz de este pecado que allí está? Y lo que querían era sencillamente que él no lo tomara tan en serio. Y tuvo monjes a su alrededor, una vez más, que trataban de disuadirle de que pudiera estar tranquilo y no se preocupara tanto por estas cosas. Pero él quería ser honesto con su propia conciencia. Y la Biblia le decía, tú tienes un problema con Dios. Y ahí lo que él descubre entonces, que Suhel le hacía referencia en el programa anterior acerca de cómo él encontró un paraíso al encontrar ese evangelio. ¿Dónde estaba eso? Ahí en la palabra de Dios. Él encontró esa respuesta en la palabra de Dios. Esa sistematización de esos planteamientos teológicos, lo que llaman las 5 solas de la Escritura, ¿cómo surge esto? No, eso vino mucho tiempo después, cuando algunos comenzaron a reflexionar en lo que los reformadores habían hecho y trataron de sistematizar esto. Y las 5 solas definitivamente son una buena sistematización de lo que los reformadores defendieron. Porque si tú piensas, ok, la primera sola, evidente, La Escritura es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Lutero yo creo que nunca usó la expresión yo creo en sola Escritura, no, pero cuando uno mira hacia atrás dice lo que Lutero estaba defendiendo era sola Escritura. Así es. Pero cuando tú hablas de la justificación por medio de la fe sola, es decir, el pecador es declarado justo legalmente, su estatus legal cambia en la presencia de Dios cuando él deposita su fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo. ¿Qué se está declarando? Solamente en la persona y la obra de Jesucristo. Ahora, sola gracia, sola fe, solo Cristo, que son las otras 3 solas. Están comprendidas en esa declaración. La justificación es por medio de la fe sola. cuando decimos solo Cristo, Suhel, ¿qué estamos implicando? Ok, déjame primero comenzar por sola gracia, porque si tú le dices a un católico que esté entrenado en su teología, la salvación es por gracia, él te va a decir, amén, sí, claro. Y es por fe, sí, yo creo eso. Y por Cristo, sí, también yo creo eso. El problema es que la Iglesia Católica tiene un concepto de gracia, un concepto de fe y aún un concepto de la obra de Cristo diferente al que la Biblia tiene. Por ejemplo, sola gracia. Para el católico, la gracia de Dios es algo que Dios imparte al pecador y que lo capacita para hacer buenas obras. Si el pecador
hace uso de esa gracia, de esa capacidad que tiene para hacer buenas obras, entonces comienza a ser justificado, comienza el proceso de ser justificado en la presencia de Dios. Lutero dice, no, eso no es la gracia, Lutero, no, la Biblia dice, la gracia no es una cosa que Dios da, sino la buena disposición que Dios tiene para salvar a pecadores culpables a través de la persona de su Hijo, sin pasar por alto su justicia, porque Cristo fue castigado por mis pecados. O sea que son dos conceptos de gracia diferentes. Sola fe. Para el católico medieval y aún para el católico en el día de hoy, la fe no es una confianza en la persona y la obra de Cristo. La fe es simplemente descansa en la iglesia y deja que la iglesia se encargue del resto. Tú participas de los sacramentos, tú haces lo que la iglesia católica te enseñe y tú vas a ser salvo. ¿Y eso está estipulado así, Sujel? Sí, es una confianza, porque ellos dicen, una confianza directa en Cristo es muy rara. La gente confía en la iglesia, lo que la iglesia le dice, porque el laico no entiende bien todos los intríngulis de la teología y el pueblo común no puede entender el evangelio. Entonces confíen en nosotros y nosotros los vamos a guiar. De ahí salió aquella famosa expresión de la fe del carbonero, que yo no sé por qué se llama la fe del carbonero, sí. Pero la fe del carbonero es que una persona le dice a un carbonero, ven acá, tú eres creyente, sí, ¿qué es lo que tú crees? Lo que mi iglesia cree. ¿Y qué es lo que tú iglesia cree? Lo mismo que yo creo. Sí. Entonces, al final de cuentas, no hay una definición de qué es lo que se cree. Así que era una fe implícita en la iglesia, mientras que aquí estamos hablando de una fe explícita en la persona y la obra de Cristo. Y obviamente, la salvación en el sistema católico romano no es solo por Cristo, porque es Cristo más los sacramentos. Tú tienes que confesarte, tú tienes que hacer la primera comunión, tú tienes que bautizarte, tú tienes que recibir la extrema unción. O sea, ¿y una persona que no lo haga eso así? Según la Iglesia Católica. Bueno, si el niño no se bautiza, se va al limbo. Y si el católico ya bautizado muere todavía con pecados sin confesar o pecados que no han sido pagados, va al purgatorio, donde va a purgar por sus pecados. El único problema, y no quiero ser irónico, con el limbo y el purgatorio es que no existen. Eso no está en la Biblia. Ahí viene el problema de la Biblia más la tradición. ¿De dónde sacaron el limbo y el purgatorio? De la tradición. La Biblia no habla de ninguno de esos dos lugares. La Biblia habla de cielo y habla de infierno. Si yo me llevo solo de la Biblia, yo voy a llegar a la conclusión de que el hombre cuando muere o va a la presencia de Dios por causa de Cristo o va al infierno por causa de sus pecados. No hay otra opción. Ahora bien, cuando tú tienes sola escritura, sola gracia, sola fe y solo Cristo, en ese sistema de salvación que es el que se enseña en el Nuevo Testamento, solo Dios recibe la gloria. En el sistema católico romano, no, el hombre tiene algo de que gloriarse. Yo hice mi esfuerzo, yo iba a misa, yo participaba de los sacramentos. Cuando el cura me ponía la penitencia, rézate 10 Padre Nuestro, 50 Ave María, yo lo hacía. Entonces el pecador recibe algo de gloria. Pero en el cristianismo bíblico, la salvación le pertenece al Señor. Y por lo tanto, solo el Señor merece gloria. ¿Y actualmente esas creencias siguen iguales? Yo creo que tenemos que dejarlo ahí, ir a una pausa, pero no te preocupes, en el próximo segmento tú vas a poder hablar. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos los sermones predicados por el pastor Sujel Michelén, Nuestra Herencia Reformada 1 y Nuestra Herencia Reformada 2. En estos sermones, de una manera clara y sencilla, el pastor Michelén nos explica las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria. Nuestra herencia reformada. Salvador, en el segmento anterior, Sujel nos explicaba cómo esos postulados de la reforma de sola escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo, nos llevaba a darle a Dios toda la gloria. Y eso es algo que está evidente en la palabra de Dios cuando lo leemos. Yo te preguntaba, ¿qué pasó entonces con la Iglesia Católica? ¿Eso no afectó para que hubiesen cambios en la iglesia a la luz de esta realidad?
ser honestos al evaluar qué ha pasado con la Iglesia Católica desde ese momento hasta acá incluye el reconocer algunas cosas que ciertamente han cambiado para bien y otras que han empeorado. Pues para citar al renombrado teólogo y pastor Sugel Michelén, él le hacía la pregunta cuando daba ese mensaje en la conferencia por su causa, de si la Iglesia Católica no ha cambiado, que la gente hace esa pregunta. Y sí, la Iglesia ha cambiado, ha empeorado. Porque después de la Reforma, muchos dogmas católicos que son muy contrarios a las Escrituras se multiplicaron. Incluyendo la infalibilidad papal. La que fue infalibilidad declarada papal. En el Vaticano I, 1869, muchos años después de Lutero. La mariolatría se diseminó de una manera muy poderosa. De manera que lo que desde Trento en adelante se hace es afianzar los errores y propugnar aún otros. Donde no hay un fundamento bíblico para las cosas que se creen, donde se siguen amparándose en las opiniones de padres de la iglesia y filósofos, y no necesariamente vemos un esfuerzo en sacar a la luz la palabra de Dios, la verdad de Dios, que es lo único que puede darnos una base segura de las cosas. Sin embargo, o sea, para tratar de ser justos acá, eso no quiere decir que no haya en ciertos contextos del seno de la Iglesia Católica esfuerzos que algunas personas han tenido por ir a las Escrituras y estudiar las Escrituras. De hecho, la primera vez que yo leí la palabra de Dios fue en base a una traducción católica del Nuevo Testamento que una persona muy católica puso en mis manos. O sea, eso es una diferencia abismal para el estado en que se encontraba la Iglesia en la época de Lutero. La gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Lo que quiero decir con esto es que hoy nosotros aquí en este programa le podemos decir a nuestros amigos católicos: lean sus Biblias. Ellos tienen palabras de Dios, léanlas. Yo les recomiendo que las lean. Harían un gran bien a sus almas y un gran bien a sus familias si leen la Biblia católica que ustedes tienen en sus hogares o si adquieren alguna, porque van a poder encontrar respuesta a muchas de estas preguntas. El problema es que muchas personas prefieren simplemente creer lo que les dicen o seguir con sus estilos de vida sin escudriñar qué es lo que la palabra de Dios aquí enseña. Hacíamos referencia también anteriormente al mismo hecho de que todavía al día de hoy hay indulgencias que desde el mismo seno de la Iglesia Católica se siguen vendiendo. Explícame eso. O sea, que todavía hay indulgencias. Todavía hay personas que pueden tener compras de indulgencia. Uno porque no quiere citar referencia que pueda tocar cerca a personas que la gente conoce, pero las personas guardan en sus casas a veces de estas indulgencias, las colocan en cuadros y la tienen en exhibición. O sea, ellos exhiben que todos sus pecados han sido perdonados porque ellos pagaron por eso. Claro, o compran determinados años. O sea, la salvación, la comercialización con la salvación de las almas de los que compran las indulgencias y de los que son familiares de quienes las compran, todavía se sigue realizando. Por dinero uno puede comprar años menos en purgatorio. Entonces, estas son realidades que todavía allí continúan. Por eso mi exhortación, y yo quiero ser enfático en esto: lean la palabra de Dios, no asuman. Yo ruego con todo mi corazón que los católicos tomen esta exhortación y acepten el reto de ir a las Escrituras, estudien las Escrituras, háganse preguntas, no asuman que las cosas son como les han enseñado siempre. Entonces, todavía por eso creemos que hay lugar para nosotros seguirnos reformando, que no es otra cosa que seguir yendo a las Escrituras para saber que nuestra forma de vida, la vida eclesiástica que llevamos, pero sobre todo que el sistema de salvación que creemos es el que la palabra de Dios nos enseña. Porque esa es precisamente la belleza de la Reforma, es cuando nosotros tenemos esas 5 solas en ciernes, porque luego fue que se desarrollaron de esa forma, pero tenemos esas 5 solas en ciernes enseñándole a las personas cómo encontrar la paz con Dios. ¿Hay algún momento específico en la historia en las cuales esas 5 solas, cuando salen a la luz, los autores de esa sistematización de esa manera? Bueno, ahí obviamente nosotros tenemos que seguir estudiando los demás escritos de los siguientes reformadores. Cada uno fue haciendo... dando su aporte. Cada uno fue haciendo su aporte. En los diferentes países, como tú dijiste. Entre ellos habían cosas que los distinguían.
hay cosas que nosotros no adoramos a Lutero. Nosotros no adoramos a Calvino, ni a Zwingli, ni a ninguno otro de los reformadores. Todos ellos cometieron sus excesos y sus errores. Ahora, aquello que ellos hablaron con respecto a la forma de nosotros salvarnos es genial, y nosotros tenemos que ver lo bíblico que ellos trataron de hacer en este asunto. Aunque en formas de bautismo, de cosas, de cómo celebrar ciertos elementos de la adoración en la iglesia, puede haber diferencias entre ellos. Sin embargo, lo central, había unidad. Por eso nosotros podemos decir que la doctrina de la Reforma se resume en esas 5 solas. Lutero hizo su aporte genial con respecto al asunto de la salvación por la fe, la justificación solamente por la fe, porque él mismo vio a Dios en una etapa como su enemigo, por el concepto que tenía de Dios. Pero cuando comprendió por las Escrituras que esa justicia de Dios podía ser suya solamente por medio de la fe, eso fue una gloria para él. Entonces, él desarrolla esto. Calvino también hace sus aportes. Esa vida para la gloria de Dios, por ejemplo, brilla en la teología de Juan Calvino. Entonces, así fueron desarrollándose, y los seguidores de ellos, los teólogos que siguieron posteriormente a ellos, fue que empezaron a dar forma a esas 5 solas que hoy conocemos de esa forma. ¿Cómo esos planteamientos teológicos, esas 5 solas o esas verdades, como las llamemos, deben afectar a una iglesia que es cristiana en su esencia? Mira, lamentablemente en el día de hoy son muchas iglesias que llevan el nombre de evangélicas y que por lo tanto supuestamente son herederas de la Reforma, que han vuelto atrás. ¿Qué significa esto, Suel, que han vuelto atrás? Por ejemplo, cuando en una iglesia, te voy a hablar de cosas muy prácticas, no teológicas, porque a veces tú puedes tener en el papel la teología muy correcta. O sea, que tú puedes decir, por ejemplo, en tus artículos de fe que tú crees... Sola Escritura. Y la iglesia no está regida por la sola Escritura. Vamos a ver. Cuando en una iglesia el pastor que predica la palabra se toma el derecho de darle mandamientos a la iglesia que no están en la Biblia, mandamientos, yo puedo dar una sugerencia, yo puedo decir, mira, esto no te conviene, mi consejo es ¿Qué tipo de mandamientos, Suel? No vayan al cine, no se puede afeitar la pierna. Afeitar la pierna, y ahí llegan a ese nivel. Las mujeres no pueden usar arete. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Yo puedo entender que en la Biblia hay principios generales de modestia, hay de prudencia, de cómo tú gastas tu dinero, pero a la hora de yo darte un mandamiento, yo tengo que estar seguro de que la palabra de Dios, o mejor dicho, de que Dios en su palabra ordena eso, que eso no es un mandamiento de hombre, como dice el Señor. Ustedes anulan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. En las iglesias evangélicas hay tradiciones que anulan la palabra de Dios. Cuando un predicador se toma el derecho de poner reglas, como te decía hace un momento, o aún de personas que dicen, yo tuve anoche un sueño y Dios me dijo y Dios me reveló, esa persona está añadiéndole en la práctica a las escrituras. Eso no es solo escritura. Y los pastores llegan a tener tal autoridad sobre la conciencia de las personas que mucha gente tiene temor de ir en contra de lo que dice el pastor, independientemente de que la Biblia no lo diga. Entonces, eso no es solo escritura. Cuando yo creo o se predica en mi iglesia que para yo ganarme el favor de Dios, nota lo que yo estoy diciendo, ganarme el favor de Dios, yo tengo que hacer ciertas cosas, ya yo estoy atacando de frente el principio de sola gracia, sola fe y solo Cristo. Hacer ciertas cosas, ¿como cuáles? Déjame darte un ejemplo sencillo. Mira, nosotros creemos que un cristiano verdadero debe leer su Biblia todos los días, un cristiano verdadero debe asistir a los cultos de su iglesia, porque la Biblia dice no se deje de congregar, un cristiano verdadero debe guardarse en santidad, la Biblia enseña eso. Pero cuando yo le digo a un creyente, tú tienes que leer tu Biblia todos los días para ganarte el favor de Dios. Tú tienes que mantener la salvación de Dios. O para mantener la salvación. Tú tienes que venir a la iglesia cada domingo. Tú tienes que diezmar, ese es un punto importante. Tú tienes que diezmar para poder seguir en buenas con Dios, porque puedes perder la salvación. Eso ya no es solo la gracia, eso ya no es solo la fe, eso ya no es solo Cristo. Déjeme repetir esto porque es importante. Aquí no estamos alentando que la gente vive en un libertinaje en la iglesia. Solo es Cristo y por lo tanto solo la gracia, yo puedo vivir como yo quiera. No, porque la gracia me mueve a vivir en santidad.
Pero una cosa es que yo viva en santidad y lea la Biblia y venga a la iglesia y aún ofrende por gratitud por la salvación que ya Dios me dio. Y otra cosa es que yo haga todo eso para seguir ganándome y manteniendo mi salvación. Son dos sistemas muy diferentes. ¿Y hay indulgencia evangélica, Sugel? Oye, Mira, es una buena pregunta. Hay iglesias donde se hacen supuestos milagros, que el milagro depende de la cantidad de dinero que tú ofrendes. Eso es un negocio. Y yo quiero decir públicamente, mira, si en tu iglesia se predica algo así, te están robando. O sea, eso es un robo, por más evangélico que sea la iglesia. Eso es un robo. Están manipulando a las personas porque según la cantidad de dinero que yo ofrendo. A mí me dijo alguien en estos días, yo me quedé boquiabierto, de iglesias que imparten la unción. O sea, te vamos a dar la unción del Espíritu de Dios. Pero hay diferentes filas. O sea, hay una fila que cuesta tanto, una fila o sea, que cuesta una puede tanto. costar Eso $100, otra $1, otra $50, eso otros es- 5,000. Así. Eso es una indulgencia evangélica. ¿Y qué te venden? ¿Qué te dicen? ¿Que te lo van a multiplicar? ¿Que Dios te va a devolver 5 Sí, veces eso más? mismo, que tú tienes que sembrar para poder cosechar y mientras más tú siembras, más grande será la cosecha. Y eso es atractivo para muchas personas. Sujel. Es muy atractivo, pero un robo evangélico. Así Y eso es, digo, probablemente quizá haya alguien engañado, para no decir que todos están robando, ¿verdad? Porque un robo ya es algo que se hace intencionalmente. Puede ser que alguien lo esté haciendo de buen corazón porque no lo ha visto en la Biblia. Porque Pero tú la sabes- pregunta es esta. Pero siguen engañando y ¿Los está fondos mal. a dónde van? Que la gente siembra. ¿A Eso dónde da- van esos fondos? Bueno, Para la obra, para... Ok, si la persona es sincera, entre comillas, puede ser que ese dinero lo dé para la iglesia y para que se No, difumine pero fíjate cuál su es el punto doctrina. mío. Pero pero la verdad es que hay personas que se están haciendo millonarias. Sí, pero el punto mío a es este. costa del Las pueblo de personas Dios. dan de buen corazón, quizás engañadas, pensando que ese dinero se va a multiplicar, pero que quien recibe el dinero de la siembra, ¿qué hace con ese dinero? Se hace millonario, queda millonario. Bueno, algunos sí, algunos, así como el Papa León X construyó la Capilla Sixtina y no la Sixtina, eso comenzó antes, Sí. pero la Capilla de San Pedro con los fondos de la venta de indulgencia, hay algunos que están construyendo sus jet privados, sus mansiones, sí, hay gente que están haciendo todo eso. Sujel, Pero lo triste es que esa gente tiene seguidores porque no conoce la Biblia. Porque si conocieran la O Biblia, sea, que el consejo es el mismo que yo liberaran. daba ahorita, Sí. hace Ir a un la momento. de Se los liberaran de esas Ir a la ataduras. Biblia. Y ya que de verdad que mucha gente ve este programa, yo creo que es ser responsable, decir a las personas, si tú estás en una iglesia donde se te predican ese tipo de cosas, huye por tu vida, sal corriendo. No solamente te están engañando, no solamente te están quitando tu dinero, están dañando tu alma y el alma de los tuyos, que eso es lo más importante, porque no te están predicando el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo lo que predica y lo que proclama es la buena noticia, es una noticia de algo que ya Dios hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. La buena noticia de que Cristo en la cruz del Calvario recibió voluntariamente todo el castigo que merecen mis pecados. De tal manera que yo sé que cuando yo muera yo voy al cielo, mi salvación no se puede perder porque no depende de mí, depende de Él, depende de lo que Él hizo. Por supuesto, esa gracia te motiva a vivir de cierta manera y cuando una persona no vive de cierta manera, no está dando los frutos de la gracia y hay que cuestionarse si tiene gracia. Pero son frutos de la gracia, no es lo que yo hago para ganarme la gracia, porque la gracia no se gana. Gracia y obras son completamente antagónicas. Lo que no es antagónico es gracia y el esfuerzo humano. Eso no es antagónico. Porque si yo hago un esfuerzo que no es meritorio, eso es correcto. O sea, cuando la gracia me motiva a hacer buenas obras, cuando la gracia me motiva a vivir para Cristo, yo estoy tomando decisiones y estoy haciendo cosas que son un esfuerzo para mí. Pero no es un esfuerzo meritorio, es un esfuerzo de gratitud. Yo hago eso porque yo le agradezco a Dios lo que ha hecho por mí. Pablo dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, nos motiva, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo me mueve en ese sentido. Salvador, para despedir el programa en los 30 segundos que nos quedan, ¿qué mensaje Hemos tú hablado darías? del corazón de la reforma. El corazón de la reforma
no es sencillamente tratar de eliminar formas religiosas, no se trata de apariencias religiosas. El corazón de la reforma es nosotros ciertamente despojarnos de toda confianza en un esfuerzo personal para alcanzar la salvación y confiar sola y exclusivamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso significa que en nosotros lo que hay es maldad. Lo único que contribuimos en ese sentido es con nuestro pecado. Así decía Lutero. Y lo que realmente tenemos que hacer ahora es decir, yo no me puedo salvar. Yo me arrojo solamente a tus pies, Señor. Sálvame tú. Jesucristo vivió la vida perfecta y Él tiene la justicia que yo necesito. Y Él murió en la cruz del Calvario para poder pagar por los pecados de su pueblo. Entonces, ahí están mis pecados. Yo creo en ti, oh Jesús. Y en tu justicia es que está mi vida. Yo creo en ti, Jesús. Eso es lo que el pecador tiene que hacer. Ese es el corazón de la reforma. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.